Estás escuchando al pastor Richard García de Ministerio Gracia. Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Mi padre, que tenía una cantina, era su hobby, porque él era jefe de policía de la motorizada del gobierno en turno en aquel entonces. Y todos los sábados para él era de borrachera, de fiestas, según él, en su cantina, de chicas, y de terminar borracho y llegar a casa disparando. Teníamos que meternos debajo de las camas cuando daba tiempo, y si no, ir a las vecindades. Y terminaban peleando, y mi madre siempre le quitaba la pistola. Él le doblaba la edad y se ponía la pistola en la boca y decía: ya que se termine esta vida desgraciada e infeliz. Y eso era terrible, ya no sabíamos el ciclo. A unas pocas casas de donde vivíamos nosotros había una tía evangélica que cantaba muy lindo, era estéril, no podía tener niños, tenía una voz de soprano preciosa. Nosotros la mirábamos salir con un libro negro que iba a su iglesia. Nunca nos invitó, nunca nos dijo: hay un sábado eterno que se llama Jesús. Nunca nos habló de Cristo, nunca le dijo a mi madre: préstame a los patojos para llevarlos. Pero yo tenía sueños en la noche terribles, que a veces no se le hace caso a los niños. Yo miraba unos toros negros, cebados, unos toros negros que pasaban sobre mi vida, y yo gritaba en medio de los sueños: mamá, los toros, mamá, mamá, los toros. Y mi padre, cuando le tocaba trabajar, estaba muy enojado y decía: cae a ese muchacho, cae a ese patojo, yo lo voy a callar a patadas. Yo no llevo el apellido de mi padre. Él nunca me dio su apellido. A veces peleaban por mí, y eran unos pleitos terribles. Había mucha, no digo desintegración familiar, la desintegración ya estaba, aunque estaban bajo un mismo techo, pero todos desintegrados, todos divididos, con pleitos, con violencia intrafamiliar, una violencia con adulterios, con infidelidades, con borracheras. Y que me recuerdo cuando yo iba a pedirle para la leche, para los alimentos a mi padre, a la cantina, decía: la leche, aquí está tu leche, el licor. Yo escuchaba las canciones de México hasta Durango, México en una laguna, y México no sé qué, y México no sé cuánto, en la rocola de mi padre. Tenía la rocola, la música, y con las chicas ahí en sus piernas era terrible, y no me daba para el alimento. Pasaban los pleitos. Yo soy el mayor de 6 hermanos, 2 de ellos murieron. Uno murió antes por bocio, por un pleito que tuvieron ellos, nació muy enfermo, y la otra murió después del suicidio de mi madre. Una tarde, como a la 1 en el mes de julio, la 1 de la tarde, pelearon otra vez. Esa vez se extendió la borrachera de mi padre. Tenía un franco en la policía, y mi madre le quitó la pistola. Y esa vez dijo ella, no era sábado, en la tarde noche, pero dijo ella: Luis Alberto. Y cuando ella me decía Luis Alberto, yo sabía que era algo muy serio, y decía: llévese a sus hermanos a jugar lo más pronto posible, pero ya me oyó, corran. Y yo corría, yo no entendía si era porque iba a haber una bala perdida, no sé si iba a haber balacera, no sé, pero yo sí sabía que ella se ponía la pistola en la boca. Cuando yo había llevado a mis hermanos unos pasos así largos, oí la detonación.
mi madre se había disparado. Cuando yo regreso y le digo a mis hermanos, quédense ahí, y yo regreso, mi madre estaba en el centro del cuarto donde vivíamos, de esa pequeña casa, y ya tenía un hilo de sangre, se había suicidado. Mi padre, borracho, dijo, vaya a avisarle a su abuela y yo voy a ir a la policía. Él fue a la policía, él quedó preso, ya no regresó. Mi madre fue al cementerio, esa cinta de color amarillo que por muchos años yo no podía ver, cerró nuestra casa el juzgado, quedamos en la calle, orfandad. Le dije a la prensa, ellos siempre peleaban. Ella se metía la pistola en la boca y decía que se termine ya esta vida desgraciada e infeliz. Pero olvido decirle que mi abuela, antes de hablarle a la prensa, me dice, usted tiene que decir que su papá mató a su mamá. Yo tenía 8 años. Su papá mató a su mamá. Usted tiene que decir, y mis tíos me decían en el oído. Cuando me levantaron en alto, yo dije la verdad. Ellos peleaban, ella le quitaba la pistola, la metía en la boca y decía que se termine ya esta vida desgraciada, infeliz. Y ahora lo hizo. Cuando yo dije eso, mi abuela me dijo, vos y tu papá son unos asesinos. Mataron a mi hija. Nos llevaron a vivir a la casa de los abuelos. Y si la vida en la casa de mis padres era tormentosa, la casa de mis abuelos era un infierno. Todos los días al asesino no le den de comer, al asesino que vaya a la cárcel, que su papá le dé de comer. El asesino, decían mis tíos, no tiene derecho a dormir en la cama. Cuántas cosas se les ocurría a mis hijos, a mis tíos, me la hacían. Vos no dormís en cama, quédate en el suelo. Y ahí me dejaban, hacía mucho frío en la capital de Guatemala en esos días. Y una tía, yo no conocía cómo vivían en la casa de la abuela, pero una tía como a las 2 de la mañana me decía, hijo, súbete a la cama, yo no soy tan mala como tus tíos, súbete. Cuando ella me subía a la cama entendía yo que en esa casa había incesto y ella quería acosarme y yo me tiraba al suelo otra vez. Confieso que por muchos años, no solo la orfandad, pero la depresión, el insomnio, eran enemigos terribles a mi vida, la soledad, la introversión. Tanta cosa estaba en mi mente. Y Dios me perdone, pero decía yo, ¿para qué viene uno a esta tierra? ¿Quién lo hizo a uno? Mi padre está en la cárcel, mi madre se deshace la cabeza y mi abuela me dice que soy un asesino. Y mi hermana de 15 días de recién nacida se debatía entre la vida y la muerte. La entregaban a todos los santos habidos y por haber para que la curaran. No conocíamos la iglesia. La iglesia evangélica de mi ciudad no salía a las casas a hablar de Jesús, el sábado eterno, el descanso eterno, el reposo precioso. Nunca salía. Vino el día malo para nuestra ciudad, para nuestra zona. Acuchillaron a una persona, se ahorcó alguien, se suicidó mi madre y salía en la prensa, en las noticias, y eso era terrible, imparable. Mi padre sale de la cárcel. Yo ya no soportaba la vida en la casa de la abuela y los vejámenes de los tíos. Le ponían llave a la comida para que no comiera. Habían días que literalmente no comía, sufría hambre. Llenaba mi estómago de agua en los grifos de la gente que
que tenía grifos, porque allá se acarreaba el agua. Se iba a un lugar público y de ahí se acarreaba. Y a mí me ponían a acarrear el agua. Hoy se va a lavar toda la ropa, tienes que acarrear tantos botes de agua. Hoy se van a bañar tus tíos, Cuando uno queda huérfano, todos le dan órdenes. Es terrible amanecer sin poder decir mamá, sin poder decir papá. Es terrible amanecer sin decir, hijo, venga a comer, hijo, coma, hijo, salude, hijo, lávese los dientes, hijo. Y a nadie. Todo es servidumbre, 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 servidumbre. El esposo de mi abuela era constructor y me mandaban ahí a ayudarle. ¿Cómo para matar a nuestra hija? Si fuiste inteligente, no puedes pegar un ladrillo, no puedes hacer la mezcla. Los sábados él le entregaba dinero a los que trabajaban con él. Vos, anda a la cárcel, que te dé centavos tu papá. Mi padre sale de la cárcel por falta de pruebas. Y él era amigo de un sacerdote. Y entonces nos dijo a mi hermano y a mí que llegáramos al parque de la zona donde vivíamos, que estaba enfrente de la casa donde mi madre se había suicidado, donde había sucedido esa tragedia. Y cuando llegamos allá nos llevó en bus a un orfanatorio. La casa de la abuela era terrible, el orfanatorio éramos como 500, solo hombres, solo hombrecitos, muchachos en diferentes dormitorios. Me recuerdo que los dormitorios habían de a 60, de a 40, con luces de colores. Un dormitorio tenía azul, verde, rojo, y yo no podía dormir. Me sentía solo. Mi padre nos dejó ahí y nunca más nos llegó a visitar. Yo era muy introvertido, muy callado, tenía un laberinto en mi mente y siempre la misma letanía. ¿A qué viene uno a este mundo? ¿Por qué mi madre se mató? Todavía fui al cementerio antes de todo eso a decirle: madre, ¿por qué te fuiste? Me tratan así, nos tratan asá, nos tratan por aquí, nos hacen esto y lo otro y aquello. Madre, ¿por qué te fuiste? Pasaba insomnios allí en el orfelinato. En el orfanato no es juzgar, pero había pedofilia, había narcisismo, había homosexualismo, había afeminamiento, había de echarse con varones, habían asistentes que también tenían esas tendencias, y los sacerdotes contrataban gente así y enamoraban a los chicos y en la noche los acariciaban. Y yo me iba de rodillas al dormitorio donde estaba mi hermano. No recuerdo exactamente si era color verde el foco de él, el mío era azul. No se miraba muy bien. Yo me iba de rodillas para ver si no estaban acariciando a mi hermano, porque en la casa de la abuela, incesto, acoso, violencia y ahora violaban niños o los acosaban. Muchos de mis compañeros que fueron heterosexuales, después yo los encontraba y eran homosexuales, sin tener libertad, sin tener a Cristo Jesús en sus corazones. La vida del internado era una cárcel, pero yo mismo era una cárcel. Las casas donde vivíamos era una cárcel, porque no teníamos nada de libertad. Yo no viví mi niñez con juegos, no, aunque miraba que practicaban los juegos porque había que ganar la clase de educación física. Yo tenía que hacerlo, pero no estaba allí. No tenía emociones, no tenía identidad, no tenía autoestima. Todo estaba por
por los suelos, y ahí miraba yo el homosexualismo y cuidando a mi hermano, y con esas depresiones aprendí mucho de latín. Todas las oraciones que podía en latín me las enseñaban en las vacaciones. Nadie nos sacaba a pasear, nadie nos llevaba un juguete, nadie, y entonces decía: usted tiene vocación sacerdotal. Era sacristán de la capilla del colegio, tenía que rezar todos los días los rosarios en la tarde, acolitar las misas en la mañana, aprender mucho italiano, aprender mucho latín. Y llegaban sacerdotes de la Somasca, de la Pizza, de la Roma, de la Parma, de todas esas ciudades de Italia. Cantábamos el himno de Italia, los himnos, los cantos folclóricos de Italia, de la cultura de Italia. El himno "Oh Roma eterna", ese era el himno que todos debíamos saber. Les digo que ese laberinto me llevaba a mojar la cama en las noches. Yo trataba de no tomar agua desde las 9 de la noche u 8 de la noche en adelante, pero siempre mojaba la cama y habían otros que mojaban la cama, y cuando se mojaba la cama, entonces teníamos que estar en ayuno, sin desayunar, de rodillas sobre unas piedrecitas y mostrando la sábana que habíamos mojado. Y pasaban todos los compañeros, siempre tienen unos compañeros. Ahora en una palabra moderna dice bullying, pero siempre habían burlones y siempre habían carcajeadores. Ahora hiciste la bota de Italia, ahora hiciste el mapa de Guatemala, ahora hiciste esto y lo otro, y eso amargaba. Aunque eran caras diferentes, yo miraba las caras de los tíos y de la abuela. Aquellos decían: eres un asesino, y estos decían: eres un mojón de cama. Lo decían de otras formas, y eso me causaba más introversión. Y yo decía al sacerdote, que el sacerdote también tenía sus ansiedades, el director, porque fumaba, y le digo: ¿qué hago? No puedo dormir, me siento solo, me siento así. Pero nunca decía la historia de mi vida. Por muchos años yo no dije la historia de mi vida. Ahora le digo yo a los jóvenes que conozco, que encuentro: dilo todo, no te ahogues en un vaso de agua, dilo todo, dilo todo, dilo. Yo hasta como a los 30 años de ser evangélico pude sacar todo de mi mente, de mi corazón, y ser verdaderamente libre. Pastoreaba, predicaba mensajes de libertad. Miraba que la gente venía a los pies de Cristo, pero yo no decía. Cuando hablaba de mi testimonio: Cristo me sacó del mundo, me sacó de lo malo, me sacó del pecado, pero no decía. Y ahí estaba todavía la depresión acosándome, el insomnio, la soledad, la opresión, los malos pensamientos. Era un mundo adentro de mí. El sacerdote me decía en la última confesión: ¿cuántos credos rezaste? Y yo le decía: tantos. Duplícalo. ¿Cuántos Padres Nuestros? Duplícalos. ¿Y cuántas Aves Marías? Duplícalos. ¿Y cuántos duplícalos? Y yo los duplicaba, y allá estaba: credo non Deum, Patrum Omnipotente, Factor Caeli Terra, Vicibili, Ungedivisibil. Lo hacía de todo corazón. Pater Noster, que es in Caeli, Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas. Lo decía. Tal vez ahora salgo de esta. Lo de Ave María no lo digo porque ustedes son cristianos evangélicos, pero las decía de todo corazón. Y cuando acolitaba las misas decía: en esta misa voy a dejar el insomnio, voy a dejar la soledad, voy a dejar la depresión, voy a dejar este laberinto, voy a dejar de pensar en todo lo que hicieron, voy a dejar de pensar y decir: ¿por qué le pasó esto a mi madre? ¿Por qué mi hermana Araceli se murió de tristeza? Tenía 2 años cuando mi madre murió,
Y mi hermana de tristeza murió, y la otra de 15 días se debatía entre la vida y la muerte. Al tiempo, mi hermano, los huérfanos ya no tienen quien los cuide. Ellos tienen que cuidar a otros. Los huérfanos ya no pueden ser servidos. Ellos tienen que servir, pero como con esclavitud. Mi hermano estaba jugando en una fábrica. Una vez se había ido la energía y él estaba jugando con un carrito en las máquinas de esa planta industrial, y de repente vino la energía, casi le quita 4 dedos de cada mano. Él usa prótesis cuando se la pone, pero sí perdió como 3 de una, 3 en medio de la otra, y todo eso era terrible. Y yo decía: ¿a qué viene uno a esta tierra? ¿A qué viene uno a este mundo? Sin tener nada definido, sin futuro, sin una autoestima. ¿A qué viene uno? Y me sabía la letanía. Tu madre se vuela los sesos, tu padre se va a la cárcel, tu hermana se muere de tristeza, otra se debate entre la vida y la muerte, tu hermano se le van los dedos, tu abuela dice que tú eres un asesino. Y me sabía toda la letanía. Yo quería salir de ese laberinto, quería ser libre, pero no podía. Miraba cómo la pedofilia, el homosexualismo, el narcisismo, el afeminamiento estaban con mis compañeros, y en las noches llegaban los asistentes, los que, digo esto con todo respeto porque no es mi deseo juzgar a nadie. Yo sé que todo hombre necesita una oportunidad de buscar a Cristo, de esperar a Cristo, pero ellos iban a acariciar a otros hombres y a echarse con varones, y buscaban lugares. Yo pateaba en la noche. Mis problemas eran otros, pero tenía miedo de que a mi hermano lo fueran a violar. Un día aparece mi abuela vestida de negro, con su madrileña de color negro, su vestido de color negro, con mangas largas. Aparece con una tía y me mandaron a llamar. Hay alguien que te está buscando. ¿Quién me puede buscar? ¿Quién nos puede buscar? Ve a la dirección. Cuando fui a la dirección, porque nosotros nunca teníamos visita, y cuando los muchachos se portaban mal, entonces sí repartían lo que les llevaba la visita. Pero esa vez era un martes, me recuerdo, como a mediodía. Ahí estaba la abuela, estaba creo que con una tía, y estaba llorando, y como que recién había sucedido, y hablaba de mi padre como un asesino. Y decía: él y su papá mataron a mi hija. Él dijo: la gente dice el tiempo todo lo borra, el tiempo no borra nada. Y el director, aunque yo tenía una beca para ir a estudiar al seminario de Guadalupe en San Salvador, me dijo: aquí está la abuela que dice que te saca, que tienen que ir a trabajar para ella, porque ella necesita comer. Y nos sacó del orfelinato, a mi hermano y a mí. Nos llevaron a la casa, pero el tiempo no borra nada. Los tíos seguían igual. Los tíos seguían haciéndonos tanta cosa que se les ocurría. Y yo decía: ¿a qué viene uno a esta tierra? Y me sabía de memoria todo el sufrimiento, todo el dolor, y miraba que mis hermanas, dos mujeres, y nosotros 2 varones, y 2 que ya habían muerto, y mi hermana que se debatía entre la vida y la muerte. Dios le dio vida, pero el tiempo nada borraba, porque cuando salimos del internado, otra vez él y su papá mataron a mi hija, y mi abuela lloraba, y yo tenía culpabilidad y tanta cosa terrible. Eso era horrible. Yo me fui de la casa de la abuela a las calles, buscaba lugares para pasar la noche, hasta que por necesidad de comer
busqué un trabajo. Excuso decirle que habían muchas ideas en mi cabeza de cómo suicidarse. Yo llegué a contar hasta 25 cosas de cómo suicidarse, 25 maneras de cómo suicidarse, desde como lo hizo mi madre hasta muchas situaciones. Porque cuando la mente está en un laberinto sin salida, ahí está esa introversión. Yo estaba en la calle, la borrachera. No es difícil ser borracho y ser drogadicto, cualquiera te da para empezar, pero ya cuando necesitas te lo cobran. En esos vicios estaba. Cuando busqué un trabajo y era un bartender, y ahí en esa empresa de judíos trabajaba la señorita Rebeca Barrios Cabrera, quien es hoy mi amada esposa. Y ella tuvo un encuentro personal con el Señor y ella me hablaba de Cristo en el trabajo. Miraba mis borracheras, mis fumaderas y todo eso. Y cuando ella me evangelizaba, yo le decía: credo non Deum, Patre onipotente, factor celetera, visibilium et invisibilium, et in unum nomen Deum. Y seguía ella, yo le decía: Pater noster que os in celi sanctificetur nomen tuum, venia regnum tuum, fiat. Aunque lo diga como lo diga, pero tiene que ser de Cristo, tiene que ser de Cristo. Y ella me llevó a la iglesia, y cuando me llevó a la iglesia, esa iglesia era un poco diferente que las iglesias de ese entonces, porque en la tarde salían casa por casa a evangelizar. Como un hombre de la calle, Cristo me encontró en una calle. El misionero me evangelizó y mi amada esposa ya me había hablado de Cristo Jesús, y mi autoestima estaba tan baja porque mi padre venía de prostitución y todo eso, y yo decía: yo no merezco casarme con una mujer decente. Yo no merezco, yo no merecía nada. Y entonces que mi esposa, que es ahora, me hablara, yo me sentía muy dichoso, y yo le decía: ¿por qué no vamos al cine? Y ella me invitaba a la iglesia, y yo acepté ir a la iglesia. Y cuando acepté ir a la iglesia, el misionero de Puerto Rico, de Nueva York, de las gangas, de las maras, que había tenido esas experiencias así, me evangelizó en una calle. Yo le entregué mi corazón a Cristo Jesús, y fui a visitar esa tarde. Fue día feliz, día glorioso. Fui a visitar a mi abuela esa noche. Ese fue un día bien largo, y fui a visitar a mi abuela. Y mi abuela, cuando me vio, diría: este infeliz hoy me mata. Ella estaba sola. Ella pensaba que yo iba a vengarme de ella, y cuando le vi la cara hice algo que no debe hacer uno, pero lo hice. Me arrodillé delante de un ser humano y me fui de rodillas y le decía: abuelita, perdóname. Y yo lloraba. Yo no sabía llorar. Yo no sabía llorar. Mi corazón había estado tan duro como piedra. Y yo empecé a llorar: abuelita, perdóname, no era yo, era el diablo. Y mira, Cristo ha llegado a mi corazón. Busqué a mi padre. A los días busqué a mi padre. Él nunca me dio su apellido. Yo soy Morales por mi madre, pero yo lo buscaba y lo buscaba. A él le dieron de baja en la policía por lo que le pasó. Le quitaron su uniforme y él se volvió un borracho empedernido, un charamilero, un teporocho, una persona solo. El alcohol, trabajaba solo para el alcohol. Solo nos dejó en el internado, y yo lo buscaba, y cuando lo encontré lo fui a abrazar. Él olía muy mal,
olía muy mal a licor, pero era también mis olores, eran los olores de la familia, a tabaco, a licor. Y yo lo evangelicé y él me dijo: yo soy borracho desde antes de conocer a tu madre, pero Cristo puede llegar a tu vida. La abuela recibió a Cristo, mis tíos recibieron a Cristo, una generación empezó a recibir a Cristo Jesús. Muchos llegaron a los pies de Cristo. Y un día yo estaba parado y oí la voz de Dios audible. Única vez que he escuchado una voz, o si era un ángel, no sé, pero dijo: Luis Alberto, ¿dónde estuvieras si hubieras continuado existiendo? Porque yo no tenía vida. Yo decía: 4 metros bajo tierra junto a la tumba de mi madre, o a saber. Lo que yo he hecho en tu vida, quiero que vayas y lo digas en todo el mundo. Yo no podía salir ni 15 kilómetros a la redonda como huérfano, no tenía para pagar un autobús, nada. Y la voz me decía que fuera a decir lo que Cristo había hecho en mi corazón. Le prometo que yo no podía dejar de fumar, pero ni un minuto. La tarde que Cristo entró a mi corazón, yo dije: con esto hasta ahora. Y lo tiré, lo pisoteé. Ya ningún trago de cerveza, ningún trago de licor. Pude perdonar a mis tíos, pude evangelizar a mi padre. Mi padre murió de una fulminante cirrosis en un hospital de la capital de Guatemala, clamando a Dios y a un tal Luis Alberto. Él me llamaba, yo ya no llegué a tiempo, pero prediqué en su funeral con mi amada esposa. Compramos todo lo que era necesario para sepultarlo. Prediqué en su funeral. Muchos recibieron a Cristo Jesús. Y entonces Él hizo milagros en nuestra vida. Y uno de los deseos que tenía cuando mi amada esposa y yo nos casamos era: si nos das hijos, queremos que sean para ti, Señor. Y aunque ellos estaban en nuestra iglesia y allá iban a predicar a funerales, iban a predicar a todos lados y a cantar a todos lados, donde muchos no quieren ir, y ellos lo hicieron en la iglesia. Y cuando nos dijeron que se iban a las naciones, todavía no salían a ninguna, nosotros creímos, porque era la oración de su madre y la mía. Yo quiero que suba mi amada esposa para que les diga que todo esto es cierto. Y entonces le entregamos nuestros hijos y se fueron de la iglesia cuando la alabanza ya estaba, pero lindísima, todavía está, pero los extrañan mucho a ellos. Ella fue la mujer que me evangelizó, que me habló de Cristo, que me aguantó todo el latín que yo le predicaba. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un honor para nosotros estar acá con ustedes y agradecerles con todo nuestro corazón al pastor primeramente por la oportunidad y el amor que le tienen a nuestros hijos. La verdad, a mí me cuesta mucho hablar y pero cada cuando vez habla ya no para, hermano. Ella predica. Cada vez que escucho la historia de mi esposo me hace llorar, porque la primera vez que escuché su historia ya estaban nuestros hijos y yo nunca me imaginé que yo vivía o trabajaba cerca donde pasó la historia de mi esposo, y
yo le llevo a él, aunque él dice que me lleva años, pero no, soy yo la que le llevo años a él, reales. Le llevo 5 años, pero cuando escuché lo que había pasado cerca de donde yo estaba trabajando, a mí me hizo llorar mucho porque él, la edad que tenía y pasó todo esto. Salió en el periódico y por la radio, y yo escuché la historia y yo me tocó mucho. Y dije, si ese niño, ¿qué va a hacer de ese niño? Y así pasó. Y a través de los años me di cuenta que ese niño por quien lloraba yo era él. Por eso. Cuando él llegó a trabajar donde yo estaba trabajando, le contaba al apóstol esta mañana, yo nunca me imaginé que él iba a ser mi esposo. La verdad, yo no me enamoré de él así rápido, sino yo por amor al Señor y por amor a su alma, y verlo tan introvertido y una forma que no hablaba con nadie y todo, yo empecé a hablarle al Señor y le decía, Cristo le ama, Él es su Salvador y todo. Y él, como él dice, me hablaba tanto, yo le decía, ¿qué idioma está hablando? Pero mire, la Biblia dice esto y esto. Y él escuchaba, siempre me preguntaba, y así nos fuimos haciendo grandes amigos. Y como él decía, gracias a Dios nunca le acepté salir al cine, porque era lo único, el único vicio que yo tenía, ir al cine. Pero iba solita, yo no tenía amigos, siempre fui una persona muy tímida y entonces no tenía amigos. Y él me decía, vamos al cine, mire una película. No, le decía yo, gracias, yo puedo ir sola y todo. Y un día sí hice el trato, le digo, hagamos un trato, voy al cine con usted, pero si primero va a la iglesia conmigo. Y entonces me lo llevé y nunca más fuimos a un cine. Porque ahí el Señor lo tomó totalmente, y fui testiga de eso, de que él estaba todo el día con un cigarro en la boca, y desde ese día él se quitó los cigarros que cargaba. Y cuando fuimos a la iglesia, me encantaba mucho la iglesia porque había mucho amor. A él no le dijeron nada de los cigarros ni del pelo, porque él la llevaba por acá y un crucifijo y todo. Porque era, según él, muy católico, ¿verdad? Entonces nunca le dijo nada en la iglesia, al pastor ni los misioneros, sino con mucho amor lo atrajeron, y eso era lo que había en esa iglesia, mucho amor, mucho compañerismo. Y así fue como él aceptó al Señor, y fui testiga de eso. Se quitó los cigarros, y yo todavía dentro de mí dije, mañana a ver qué va a pasar si no tiene un cigarro en la boca. Pero gracias a Dios, él estuvo hasta quemando revistas y de todo al día siguiente, porque en el trabajo que teníamos ahí mismo vivíamos. Y yo me di cuenta, y él iba yo a llegar para, ¿qué está quemando? Y él me decía, no se acerque. Y entonces no me acerqué. Y que si después me contó, él, estoy quemando revistas feas, ¿verdad? Entonces cosas como esas sucedieron, y después el Señor nos llamó a servirle a tiempo completo. Y yo no sabía lo que Dios estaba haciendo conmigo, llamándome a vivir una vida de fe, a estudiar como misionera, y no sabía que el Señor estaba haciendo lo mismo con él.
Y cuando yo renuncio al trabajo, porque me iba a ir a vivir a tiempo completo a un instituto bíblico, por fe, también él hizo lo mismo. Y no había nada de novios ni nada, sino una amistad muy linda que teníamos. Y cuando nos fuimos a vivir por fe ahí fue donde el Señor nos unió para servirle. Teníamos muchas promesas de parte de Dios, bíblicas. Yo las subrayaba, de que Dios me iba a dar un esposo, un matrimonio, y yo subrayaba todos los versículos, y así fue. Ayer le contábamos a nuestros nietos, que ellos son muy preguntones, que cómo era que nos habíamos casado, y le dijimos, él me dijo, ¿quiere casarse conmigo? Y yo le dije sí, ¿verdad? Porque ya sentía un gran amor por él, y él ya habló rápido con mis padres, con el director del instituto, los misioneros, y todos muy alegres se pusieron de que nos íbamos a casar. Fijamos una fecha y solo fuimos 6 meses novios y preparando ya el matrimonio, y así fue como Dios unió nuestras vidas. Yo estaba completamente segura que era la voluntad de Dios, que él iba a ser mi esposo, y yo le doy gracias a Dios porque nunca me imaginé, como le digo, que él iba a ser mi esposo. Por eso es importante nosotros como hijos de Dios hablar del Señor, ¿verdad? Dar el mensaje, porque uno no sabe a quién se está ganando. Yo estaba ganando a mi esposo y al padre de estos tesoros que el Señor nos dio. Muchas gracias por amarlos, hermanos. Y toda la familia de mi esposa fue evangelizada. Todos son cristianos, sirven al Dios de la gloria. Mi hermana, que mi madre dejó de 15 días de recién nacida, que se debatía entre la vida y la muerte, Dios le ha regalado con su esposo 7 hijos. Todos sirven al Dios de la gloria, le cantan al Señor y le bendice. Creo que si cada cristiano evangeliza y lleva a otros, como nos sucedió, uno a uno, podemos alcanzar todo el mundo para Cristo, y los templos no se darán abasto de la gran cosecha que viene. Dios quiere usarte como un misionero para tu casa, para los tuyos. Y si tu problema es más grande que el que yo pasé y que pasó mi amada esposa, Dios es más grande, te puede ayudar hoy, te puede sacar hoy. Pero te pido un favor, no hagas las mías. Si tu pastor es tu padre, díselo todos tus padres, porque yo a los primeros pastores tuve mucho miedo de contarles la historia, y decía yo, ya no me van a ver igual, ya no me van a aceptar igual, me van a ver como mi abuela y mi familia raro. Y por muchos años yo no conté mi historia, ni mis hijos la sabían. Fue hasta el 2002, creo yo, que el Señor me dijo, ahora o ahora. Y entonces vi que la historia de la vida de uno puede dar a muchos. Me recuerdo que cuando le dije a Dios sí, una niña hija de alemanes de 15 años en la antigua Guatemala, un lugar muy visitado turístico de nuestro país, la mamá le dijo, dile al pastor, dile, él te va a entender. Ella había oído la historia de mi vida, y entonces me dijo, lo que pasa es que yo mojo la cama todavía.
y ella había escuchado mi testimonio. Y entonces yo oré por ella, ya le dije, ¿verdad? Pero a veces estamos con un pastor y solo lo recibimos como teólogo, no como padre. Si yo lo hubiera hecho antes, hubiera dormido mejor tantas noches. Ya no hubiera sufrido, porque todavía de pastor sufría la depresión y esas cosas que me atormentaban, esos enemigos, ese laberinto por miedo. Tenía miedo en mi corazón. Pero después me invitaron a decir la historia donde la casa misionera donde había recibido a Cristo Jesús. Al misionero que me habló ese día en la tarde de ese año, tampoco le había dicho la historia de mi vida. Y él, que es un siervo de Dios en Spring Hill de la Florida, me invitó porque yo quería encontrar a ese hombre que me había hablado de Cristo cuando mi esposa me recomendó. Yo quería y lo buscaba, así como busqué a mi padre biológico. Quería decirle mi testimonio y se lo dije por Facebook cuando empezaron esas plataformas, y él me invitó a su iglesia porque él estaba pasando una depresión y estaba pasando como que en el ministerio estaba fracasado y esto y lo otro, y yo le dije, son muchos los que han venido a Cristo después que usted me evangelizó. Ya le conté la historia y fui a su iglesia, y como Dios me dijo esa vez, lo que yo he hecho en tu vida, quiero que vayas por todo el mundo y lo digas. Gracias al Señor, primeramente, después a Miel San Marcos, hemos estado en países de Asia, países de Europa, muchos países de América, contando lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en nuestros hijos, para la gloria de su nombre. Pero me recuerdo que hasta que me vacié y conté todo lo que me pasaba, porque sufría en las noches, sufría tantas cosas. Pero háblale a tu pastor, dile la historia de tu vida. Que nuestra iglesia no sea solamente una casa teológica, sino una casa familiar. Y somos familia cuando abrimos nuestro corazón y nos conocen realmente. Yo sé que como cristiano en las iglesias me miraban raro, introvertido, extraño, quizá para algunos orgulloso, no quiere hablar. No, yo tenía conflictos internos, pero cuando hablé, muchos vinieron conmigo y hasta el día de hoy hablan conmigo y me dice, pastor, yo también sufro depresión a suicidio. ¿Cómo salió usted de eso? Y entonces, cuando Dios nos bendice y nos liberta, es para que otros sean libertados por el poder de Dios. Yo quiero orar por ti y quiero que hagas un acto levantando tu mano, que recibes a tu pastor, tu apóstol, tu siervo, como nosotros nos llamaron apóstoles, que es sinónimo de misioneros, ¿verdad? Pero que lo recibas como tu padre, y a la esposa de él, a la pastora, como tu madre, porque a veces ni aún a nuestros padres les contamos todo lo que sufrimos. Mi abuela y mis padres se fueron de esta tierra, nunca supieron el laberinto de mi alma y de mi mente. Pero vas a ser libre, y entonces Dios te va a llevar a las naciones también. Hoy tu pastor nos estaba diciendo, profetizando, que vamos a ir a la India, y yo lo creo. En la India necesitan a Cristo Jesús
pero antes de mi persona vas a ir tú, porque tú eres hijo de tu pastor. Y van a hacer cosas grandes, y esta va a ser una de las iglesias más grandes con ese corazón que tienen tus pastores. Wow, ahí con ese corazón vas a abrazar al mundo necesitado de amor. Yo quiero orar por ti. Pon tus manos en tu corazoncito en esta hora, y ahí en tu mente dale gracias a Dios por papá, por mamá. Bésale las manos cuando te dan el alimento, cuando tienes una cama para dormir, cuando tienes hermanos. Dales tu ropa, préstales todo lo que te pidan, porque cuando uno es huérfano se lo quitan a la fuerza. Ya nada es de uno, ya solo sirve, y tú ya nunca vas a ser huérfano, porque el Espíritu Santo te ha dado paternidad, y el Padre Celestial y el Cristo de la gloria. Bendice a tus pastores, diles todo lo que te pasa. Tú vas a ser bendecido grandemente. Oh Señor, yo estoy orando por cada corazón misionero, cada corazón de siervos. Todos somos misioneros al vecino, todos somos misioneros a la ciudad, al estado, a todo el mundo. Tú dijiste: id y predicad el evangelio a toda criatura. Bendice, sana corazones en esta hora. Si alguien no tiene a Cristo, Padre Celestial, que entre Cristo a esos corazones para ser su Señor, su Salvador, su todo, y sana heridas que están allí silenciosas, heridas que vienen desde la cuna, desde el vientre, desde la niñez, desde la juventud, por un noviazgo, por un matrimonio fracasado, por esto, por lo otro, por alguna disfunción. Oh Señor, ven a sanar, ven a libertar, ven a consolar. Si es tu esposa la que está a tu lado, o lo que te haya enseñado tu pastor aquí, a quién puedes extender tu mano. Si es tu niño, si es tu esposa, puedes extender tu mano y bendecirla. Y los bendecimos con la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Y quiero que le des una bendición a tu pastor, a tus padres espirituales. Bendecimos a los pastores, bendecimos a tus siervos, que sean padres de millares, de millones de hijos aquí en Estados Unidos, en los estados, en el Caribe, en Centroamérica, en todas las Américas, en Asia, en África. Señor, úsalos en esta juventud, y esa palabra poderosa que tú les has dado, y esa sabiduría para escribir libros, Señor del cielo, que llegue a todo el mundo este ministerio para edificar y para unificar el cuerpo de Cristo. Bendecimos esta iglesia linda, esta iglesia donde se respira amor, donde se respira familiaridad, donde se respira, Señor, tu presencia, tu gloria. Los bendecimos espiritualmente, físicamente, económicamente, materialmente, matrimonialmente, ministerialmente, familiarmente y eternamente, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones.